Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Anthony Márquez Mendoza y hoy hablaremos en torno al ensayo nominado Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla de Edmundo Gorman. Sin más, pues le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Muchas gracias. Sí. En esta primera parte quisiera rescatar, digamos, uno de los puntos interesantes que aborda O'Gorman referente a la recursión de la explicación histórica. Me parece que lo entiende muy bien, pese a que es un tema, eh, bueno, en el momento en el que él escribe, hablamos de 1957, la historiografía en torno al siglo XIX bueno, todavía carecía de algunas cuestiones descriptivas, también de índole explicativa, pero eh, dentro de lo que tiene que ver con esta recursión metodológica, me parece que es muy acertado. Digamos, cierto presente que el historiador todavía hace, que es básicamente irse a los orígenes para explicar, digamos, movimientos bélicos o transformaciones, y no solamente quedarse en el planteamiento del evento en sí, ¿no? Que es en este caso la revolución de Ayutla. Y es una cuestión interesante porque se remite hasta 1810. Aquí, bueno, podemos hacer un paréntesis y decir por qué O'Gorman no se remitió a las reformas borbónicas, que, bueno, también sientan como él dice, un precedente de los cambios, ¿no? De sentido, pero sobre todo en la cuestión de los movimientos sociales, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones ideológicas, como él también lo plantea, y en el siglo XVIII es cuando ocurre este gran cambio en el Imperio Hispánico, sobre todo el viraje hacia el mundo francés, que es algo que, bueno, ya está presente en 1957 en la historiografía y que omite. Lo que sí valdría la pena preguntarse sobre esta cuestión de la omisión, ¿no? Si existe un escamote por parte de él, ¿no? Pero bueno, eh, lo que quiero rescatar es básicamente este ejercicio recursivo que es muy importante en el ejercicio histórico y que él presenta muy bien, ¿no? Y bueno, no sé si tiene Sí, algo más. en esta primera parte yo también me gustaría agregar que me parece interesante cuando plantea que la Revolución de Yutla ha sido dotada de una estructura epónima, que eso también me parece sugerente. También me gusta el planteamiento de que el objeto de estudio en tanto Plan de Ayutla ha sido un ejercicio dialéctico en la tradición historiográfica mexicana, que también me parece un punto fundamental. Y el tercer aspecto que me parece también es muy sugerente es la relación entre la rebelión y la religión en la configuración del México decimonónico. Él lo tiene muy en cuenta y él observa muchas veces que los discursos están trastocados por concepciones teológicas o de orden netamente o en relación al absoluto, y eso me parece interesante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Que a veces se deja a un lado y no podemos explicar el México decimonónico, ni siquiera el México del siglo XX sin esta relación tan profunda, ¿no? Por ejemplo, tenemos de manifestación de estos aspectos históricos, pues la misma pugna cristera, ¿no? Que va a asolar a México a inicios del siglo XX, ¿no? Muy bien, pues yo creo que daremos pauta a la Sí. segunda parte. Eh, Sí, 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 Uri. Sí. Sí. Solamente para cerrar esta última cuestión, me parece que la cuestión de las hematologías también para cerrar este bloque, que son positivos en el ensayo, es básicamente el detectar que militares que se dan al interior del ejército, de ejércitos institucionalizados, que es lo que, por eso digo, ¿no? Escamotea, y ahorita vamos a ver por qué en esta segunda parte. Y la otra es la cuestión de ver la perspectiva ideológica desde un punto de las nuevas instituciones, ¿no? Frente a unas instituciones, el abordaje de ese término, ¿no? Pero digamos, en términos generales, se identifica esta cuestión, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, ya ahorita lo vamos a comentar, ¿no? En la segunda parte con el asunto geopolítico. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ahora daremos pauta a la segunda parte y pues escuchamos también una vez más a Uri.
Sí. En esta cuestión de el abordaje geopolítico no está presente No Gorman y me parece que ahí es donde está, digamos, el primer escamoteo de todo lo que hace en este ensayo en general, en términos generales, porque no toma en cuenta, digamos, la historia universal. Y también parece comprender que la historia se plantea, en el caso de México, como, como coyunturas que no tienen correlación con la anterior, pese a que recurre a la recursión, ¿no? Que es la cuestión positiva que señalaba, ¿no? Y el ejemplo evidente es esto, ¿no? Cuando tratas de abordar un tema como el caso de la Revolución de Ayutla y ves los precedentes en el mismo siglo XIX, pero no en otras etapas históricas, ¿no? Que por supuesto influyeron, ¿no? En la creación también de las dichosas nuevas instituciones, ¿no? Y bueno, ¿qué entendemos también por ese binomio de nuevo y viejo, que es algo que él continuamente maneja? Que es algo que también hemos abordado en otros videos. O'Gorman se mueve en la dicotomía conceptual siempre, ¿no? Nuevo viejo, las conclusiones que presentan, ¿no? Son básicamente la confianza y la desconfianza, ¿no? En términos muy generales, que trata de generalizar toda la complejidad de la digamos, de los movimientos sociales y de la parte bélica, ideológica en la Revolución de Yutla y posterior, ¿no? Eh, Junto con esas cuestiones también hay otras dicotomías que se presentan, por ejemplo, liberalismo, conservadurismo, que conservadurismo es abordado desde una forma tradicional, él lo entiende como teísmo cristiano católico, eh, como si el concepto surgiera ex nihilo justo a partir de estas pugnas que se dan en el siglo XIX, eh, y no explica muy bien si este ateísmo cristiano católico también tiene sus raíces novohispanas, ¿no? O si solamente es un producto del siglo XIX. Junto con está la oposición de la llamada pasión democrático-nacionalista, ¿no? Que es a la que lo opone, ¿no? Como parte del proyecto, del plan de Ayutla, y esto es un punto que habría que señalar entre positivo negativo del ensayo es detectar, digamos, la figura de Santana, ¿no? Como el hombre clave en esta época y que la Revolución de Ayutla es, digamos, un movimiento en oposición a él, ¿no? Pero el problema son las generalizaciones, ¿no? En este caso, señalar, por ejemplo, que Santana era un hombre ambicioso, sin escrúpulos, donde el poder se le ofrecía y él lo tomaba, o sea, digamos, en una suerte este, de ver los procesos cognitivos como determinadores, ¿no? De estas grandes praxis sociales, que tiene que ver justo también con la conclusión, ¿no? De la confianza y la desconfianza, y que parece subsumir todo ese proceso complejo y dialéctico, por supuesto, que no está presente en el ensayo, en este tipo de mitos, porque vamos a decirlo, son mitos afectivos que él coloca para resumir toda la complejidad histórica, ¿no? Otra de las cuestiones que aborda es, por ejemplo, cuando señala la notoria incomprensión de las autoridades españolas respecto a los derechos y exigencias de sus colonias, ¿no? Como si omitiera también o escamoteara, como decía, la parte constitutiva del siglo XVIII, que entraba en pugna con el periodo de los Habsburgo, es decir, el imperio hispánico, ¿no? Como si hubiese un atraso, y de ahí el término tradicionalismo, un atraso con respecto a otros eventos históricos sucedidos en otras coordenadas, ¿no? Y aquí es claramente, bueno, claramente se señala, ¿no? Porque en el proceso de recursión que bien identifica hasta 1810, bueno, se tiene que remitir a a los procesos que van entre 1810 al plan de Ayutla, que es en los 50. Bueno, él llega hasta el 58 con Comonfort, y entre esos puntos, bueno, toda la serie eh, de batallas y pugnas que se dan, como el caso de Apatzingán, como el caso de las constituciones que van proclamando.
empezando por la del 24, el eje católico de México, sin comprender que no forma parte constitutiva también de ese tradicionalismo, ¿no? Y bueno, aquí O'Gorman también mitiga, digamos, este argumento porque él está consciente, ¿no? De que esta parte tensiva de la historia, ¿no? Que es la Constitución Católica, no está en pugna con los procesos liberales, y que, bueno, él trata también de señalar, es algo que también está presente en la historiografía actual, ¿no? Como un punto, digamos, interesante, ¿no? De su abordaje, de su reflexión. Eh, lo que se puede también pensar es que Orman aquí abandona, digamos, su sesgo fenomenológico a favor de una parte también histórica, y eso es interesante, ¿no? Porque vemos al otro Gorman que, pese a estar limitado por el tipo de generalizaciones que hace, ¿no? Eh, ya desde este punto de vista afectivo, y eso es, con el trabajo meramente historiográfico, eso es un punto entre positivo y negativo, ¿no? Eh, y bueno, otra de las cuestiones que no dejan claro dentro de la dualidad conceptual que presenta es, por ejemplo, la llamada mezcla ecléctica de los postulados de la Ilustración, que parecen también surgir de repente, ¿no? Con el movimiento del 10, los anhelos románticos y este llamado tradicionalismo, ¿no? Lo que hace pensar que ese tradicionalismo también es parte, ¿no? De esos procesos históricos del siglo XIX y de la modernidad, y no de lo que él quiere apuntar como el periodo colonial, ¿no? Eh, eh, Y bueno, junto con ello, también tenemos el escamoteo, y esto es lo que señalaba al principio, el escamoteo de la historia universal, o sea, de lo que está ocurriendo en ese momento en España, en la península, las pugnas con el Imperio Napoleónico, que se omiten aquí, y también la injerencia profunda de Estados Unidos en patrocinar los movimientos eh, bélicos que se dan aquí en estas coordenadas, ¿no? En este periodo de constitución o emergencia del llamado México, ¿no? Y bueno, hay algunas pistas que señalan que sí está presente esta injerencia. Cuando, por ejemplo, nos señalan las reformas del Plan de Ayutla, propugnaban una república representativa popular, o sea, términos como representativo, popular, ¿no? El hecho de que de repente aparezca, como él señala, el concepto de América septentrional, que no es casual también, y de que se propugne por la propia independencia, ¿no? Y las justificaciones que se dan para que se dé esta independencia. Un punto que habría que criticar ya de entrada desde el comienzo del ensayo es cuando dice que el historiador debería acercarse con un punto de vista ingenuo, porque la ingenuidad le permite digamos, ese asombro, ese acercamiento al pasado, que en un sentido inglés, ¿no? De trigger, de disparador, eh, le permite inteligir o comprender mejor esos procesos históricos, pero solo dados a partir de esta ingenuidad, ¿no? Para la comprensión de estos dos proyectos utópicos, otra vez, lo dual, en este periodo, ¿no? Me parece que omite ahí el hecho de las pugnas también partidistas, porque es la realpolitik que se da en este periodo y que también no está presente, y que bien pudo darle un espacio en la reflexión. Eh, y bueno, por supuesto, las cuestiones pragmáticas de estos liberales que subsumen, ¿no? el proyecto, o los dos proyectos utópicos, porque aquí hablaríamos tanto del que él denomina tradicionalista como del liberal, en, eh, en pugna por obtener el control, ¿no? Del país. Hay dentro de esta dualidad también un eje que queda poco claro, que es básicamente el del personalismo frente a la tradición democrática, porque él los opone, ¿no? Y también como
pero no señalando con el resto de los conceptos, parecen surgir ex nihilo, ¿no? Y habría que revisar en qué medida y desde qué coordenadas surgen estos conceptos, ¿no? Eh, Otra de las cuestiones que hay que criticar también de este ensayo es, y es un error aquí del ejercicio historiográfico de O'Gorman, ¿no? Del planteamiento fenomenológico, es la comprensión de la tiranía o de los procesos tiránicos despóticos, como él denomina, que pareciera que se los atribuye al imperio hispánico, ¿no? En pro de una emergencia de lo que va a ser su conclusión, ahora sí de un tipo cuasi ontológico, que es el sentido, no solamente el presente, el sentido de la revolución de Ayutla, ¿no? Y que esta tiranía se la adjunta al Imperio Hispánico cuando, y esto es el escamoteo de la historia de España, eh, y que hay que señalarlo porque la historia universal sí está presente y hay una producción historiográfica fuerte en el 57 de esto. Eh, está la invasión napoleónica en la península y las proclamas, los bandos, inclusive las cuestiones jurídicas que se dan en la península son en contra de los franceses, básicamente, ¿no? El término tirano aludiendo a esta tiranía francesa que viene desde el siglo XVIII. Y que O'Gorman aquí no rescata, ¿no? Lo omite y parece dejarnos con la idea de que la tiranía es básicamente la parte europea, no la parte americana, ¿no? El surgimiento de ese concepto americano, ¿no? Que tampoco explica de dónde está. Eh, y bueno, a partir de esto le permite hablar de monopolios, de privilegios, ¿no? Por supuesto también de soberanía popular, asambleas, representaciones, derechos al sufragio, la ley equitativa, la división clásica de los tres poderes que, que por no explicitar los orígenes, pareciera conducir al lector, ¿no? A interpretar que todo desemboca en una suerte, ¿no? De pugna entre esta parte, ¿no? Entre la parte de la creación soberano popular, asamblea, derechos y leyes de poderes frente a los monopolios y los privilegios que se atribuyen a los hispánicos, ¿no? Esto suena un poco más a mantener la leyenda negra, ¿no? O a renovar la idea de la leyenda negra presente en la historiografía. Mm, y bueno, yo señalaría básicamente estos puntos. Perfecto. Yo también, ya para cerrar, agregaría, digamos, el asunto cuando menciona la conciencia nacional y tal vez lo que se debería plantear, ¿no? Porque parece un mero lisologismo, más bien en determinados estratos, ¿qué se fue reflexionando y cribando como lo nacional, ¿no? Porque obviamente podríamos pensar también, aludiendo al siglo XIX, por ejemplo, la configuración o la reconfiguración después de la independencia mexicana, pero también de la guerra de Texas o la guerra con Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Y el segundo punto que también me llama mucho la atención, que tiene este elemento como proléptico, agencial y ético, es cuando él finaliza el ensayo y dice, la significación de la Revolución de Utah fue hacer posible la reforma, sí, pero hacerla de veras posible, es decir, no contra la historia, digámoslo así, sino con la historia, como si el elemento factual proléptico estuviera ya constituido éticamente para la consolidación de esta contra, no contra la historia, sino más bien con la historia, como si no existiera los elementos de recursividad, codeterminación, determinación, volición, posibilidades de actualización fáctica, etcétera, etcétera, ¿no? Lo deja, cierra toda la revolución de Ayutla como un eje más que nada ético-histórico, ¿no? Y hay que preguntarnos qué tan válido es esta postura o más bien es un eje lisológico, ¿no? Que hay que replantear en este ensayo de O'Gorman. Y bueno, sin más, pues les Sí. agradezco mucho y pues finalizamos la sesión. Muchas gracias.